Hay historias que no están hechas para entretener, sino para despertar algo que dormía dentro de nosotros. Esta no es una fábula ni una ficción cualquiera. Es el testimonio de un alma que amó a Dios con todo su ser, y luego lo perdió todo. Esta es la historia de un pastor que, tras años predicando la fe, terminó por renunciar a ella cuando la vida le dio un golpe tan duro, que ni sus oraciones pudieron sostenerlo. Su nombre es Elías Solano, y por años fue conocido como un hombre de Dios, un predicador apasionado que hablaba del amor divino con la fuerza de quien lo había experimentado en carne propia. Multitudes lo escuchaban, buscaban su consejo, lloraban con sus sermones. Pero había una parte de él que nunca imaginó que enfrentaría la más dura de las pruebas: ver su fe quebrarse ante la tragedia. Un día, una llamada le robó todo lo que amaba. Su esposa y su hija, las dos personas que eran su refugio después de Dios, murieron en un accidente inexplicable. Elías, devastado, hizo lo que había enseñado por años. Oró, clamó, suplicó. Pero el cielo no respondió. No hubo consuelo, solo silencio. Y en ese silencio nació una rabia profunda, una herida espiritual que lo llevó a hacer lo impensable: abandonar el púlpito, la iglesia y a Dios. Desapareció del mapa. Vendió sus pertenencias. Se mudó a una ciudad donde nadie lo conociera. Vivía solo, sin propósito, caminando por calles grises con el alma hecha pedazos. Había perdido la esperanza. No creía en milagros, ni en redención, ni en ese Dios al que una vez sirvió con tanto fervor. Pero como suele suceder en las historias que parecen perdidas, la luz decidió aparecer en el lugar más inesperado. Un banco de una plaza y un mendigo. Un hombre sucio, envuelto en harapos, con una Biblia entre las manos gastadas. Un hombre que parecía invisible para el mundo, pero que tenía en sus ojos una paz que Elías no entendía. Ese encuentro cambiaría todo. Porque Dios, cuando quiere hablar, no necesita truenos ni rayos. A veces se manifiesta en silencio, a través de quien menos imaginas. Quédate hasta el final. No porque esta historia tenga un final feliz de película, sino porque puede ser tu espejo. Tal vez tú también te alejaste. Tal vez tú también estás en silencio, esperando algo que te devuelva la fe. Esta historia es para ti, y puede que en ella descubras que Dios nunca se fue. Solo estaba esperándote en el lugar más humilde. El pastor Elías Solano se sentaba solo en el banco de madera del templo vacío. Las paredes blancas ya no le hablaban como antes. La voz que solía escuchar en la oración se había desvanecido, y ahora solo quedaba el eco hueco de su propia incredulidad. Había pasado 3 años desde la tragedia que cambió todo. La muerte inesperada de su esposa e hija en un accidente que él jamás pudo comprender ni perdonar. Elías había sido un hombre de fe inquebrantable. Su iglesia estaba llena cada domingo, y sus sermones encendían los corazones de los más fríos. Pero la tragedia no respetó su título, su fe ni sus oraciones. Pidió milagros, clamó, ayunó, y el cielo guardó silencio. Un silencio que lo destruyó por dentro. Los días pasaron, y su corazón se convirtió en una piedra. Renunció al púlpito, cerró la iglesia, vendió la casa y desapareció del mapa. No quería responder preguntas, ni dar explicaciones. Su Dios lo había abandonado, y él decidió hacer lo mismo. Dejar a Dios. Elías terminó en una ciudad lejana, donde nadie lo conocía. Vivía en una pequeña pensión. Pasaba los días caminando sin rumbo, leyendo libros que ya no alimentaban su alma. A veces entraba a iglesias por nostalgia, pero salía con más vacío que al entrar. Se convirtió en un espectro de lo que una vez fue. Una tarde de invierno, mientras el viento golpeaba su rostro con furia, Elías vio a un hombre acurrucado en la esquina de una plaza. Su cuerpo estaba cubierto con mantas sucias, el rostro oculto bajo una capucha. Algo en él le resultó familiar. Tal vez era la forma en que sostenía un pequeño libro desgastado entre las manos. Elías se acercó, no por compasión, sino por curiosidad. El mendigo levantó la mirada lentamente y, para su sorpresa, sonrió. ¿También estás buscando a Dios?, preguntó con una voz ronca pero serena. Elías no respondió. Solo se quedó mirándolo, desconcertado por esas palabras.
Yo también lo perdí una vez, dijo el mendigo, como si pudiera leerle el alma. Pero fue justo aquí, en esta plaza, donde él me encontró de nuevo. Aquella frase quedó retumbando en la mente de Elías durante horas. ¿Cómo podía un hombre que lo había perdido todo seguir creyendo? Esa noche, Elías no durmió. Por primera vez en años, sintió algo diferente. Inquietud. No era fe todavía, pero tampoco era desesperanza. El encuentro con aquel desconocido había sembrado una duda. Una que tal vez no venía del dolor, sino de una posibilidad. ¿Y si Dios no se había ido del todo? A la mañana siguiente, Elías regresó a la misma plaza, como si una fuerza invisible lo empujara. Buscó con la mirada aquel rostro cubierto por la capucha, pero no lo encontró. Caminó en círculos, deteniéndose junto al banco donde lo había visto por primera vez. El lugar estaba vacío, salvo por unas cuantas palomas picoteando migas de pan y el murmullo del viento entre los árboles. Por un momento pensó que lo había imaginado. Tal vez fue una alucinación producto de su agotamiento emocional. Pero sobre el banco encontró algo inesperado. El mismo libro desgastado que el mendigo sostenía la noche anterior. Era una Biblia, vieja, con las páginas amarillentas y anotaciones en tinta azul. La abrió con manos temblorosas, reconociendo versículos subrayados que él mismo solía predicar. Una nota estaba doblada entre las páginas del Salmo 34. Decía, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Abajo, escrita con letra temblorosa, «Para ti, el que duda, no estás solo». El corazón de Elías dio un vuelco. Sintió que el aire le faltaba por un instante. Apretó el papel entre sus dedos y se sentó en el mismo lugar donde había estado el mendigo. Durante horas, Elías no se movió. Sostenía el libro contra su pecho, como si fuera una reliquia perdida de su antigua vida. En su mente se repetían las palabras del mendigo. ¿También estás buscando a Dios? Por primera vez en mucho tiempo, no huyó de esa pregunta. Se permitió sentir la herida abierta que tanto había querido ignorar. Esa misma tarde, Elías comenzó a visitar la plaza todos los días. Llevaba consigo un termo de café y una manta extra, esperando encontrar de nuevo al extraño. No sabía su nombre, ni su historia, pero algo le decía que aquel hombre tenía más que enseñarle de lo que él mismo había aprendido en años de seminario. Una semana después, cuando ya casi había perdido la esperanza, el mendigo volvió a aparecer. Estaba sentado bajo el mismo árbol, como si nunca se hubiera ido. Esta vez, Elías no dudó. Se acercó y le ofreció el café sin decir palabra. El mendigo lo aceptó con una sonrisa. «Sabía que volverías», murmuró. «¿Quién eres?», preguntó Elías, incapaz de contener su ansiedad. El mendigo tomó un sorbo de café y respondió: «Alguien que también caminó entre las sombras, y cuando ya no me quedaba nada, descubrí que Dios nunca se había ido. Yo era el que había dejado de mirar». Esa tarde conversaron durante horas. El mendigo, llamado Rafael, relató cómo había sido un hombre de negocios que lo perdió todo por orgullo y vicios. Fue en su miseria que encontró a Dios no en la gloria, sino en la compasión de otros. No necesitas una iglesia llena para escuchar a Dios. A veces basta una calle vacía y un corazón dispuesto, dijo. Y Elías, por primera vez, sintió que una chispa de fe comenzaba a revivir dentro de él. Los días se convirtieron en rutinas compartidas. Elías y Rafael se encontraban cada mañana en la misma plaza. Tomaban café, hablaban de la vida, del dolor y del silencio de Dios. Pero a través de las palabras sencillas de Rafael, Elías comenzó a ver algo que había olvidado. El poder de la fe sencilla, la que no necesita púlpitos ni micrófonos. Rafael tenía una forma especial de hablar de Dios. No citaba versículos de memoria, pero contaba historias de personas olvidadas que lo ayudaron cuando no tenía dónde dormir. Hablaba de cómo una anciana le dio pan sin preguntarle su nombre, y cómo un niño compartió su abrigo sin temor. «Ahí está Dios, Elías, en cada gesto que el mundo ignora», decía con una sonrisa. Una mañana, mientras compartían una bolsa de pan viejo, Rafael señaló a un grupo de jóvenes drogándose al fondo de la plaza. «¿Ves a esos chicos?», preguntó. «Yo fui uno de ellos. Perdido, vacío, sin saber qué hacía en este mundo. Hasta que un día, alguien me miró con compasión y no con juicio. Ese fue mi primer milagro». Elías escuchaba en silencio,
sintiendo cómo cada palabra del mendigo abría grietas en su corazón endurecido. La compasión, esa palabra resonaba como un eco en su alma. Había pasado tanto tiempo predicando desde lo alto, que había olvidado cómo mirar a los ojos de los quebrantados sin pretensión. Un día lluvioso, Rafael no apareció. Elías esperó durante horas, empapado, con la Biblia en las manos. Una angustia lo invadió, un temor irracional de que tal vez su maestro inesperado se había ido para siempre. Regresó a su pensión con un vacío extraño, uno que ya no era de incredulidad sino de necesidad. Pero al amanecer siguiente, Rafael estaba allí. Su rostro estaba más pálido y su tos más fuerte. Elías lo miró con preocupación, pero Rafael sonrió como siempre. «Mi cuerpo está cansado, pero mi alma está en paz», dijo. «Tú has sido un regalo para mí también, Elías. No solo vienes a escuchar, vienes a sentir. Eso es fe, aunque no lo admitas todavía». Ese día, Rafael le pidió a Elías que oraran juntos. Elías dudó, sus manos temblaban, su voz se quebraba. Pero finalmente, cerró los ojos y dijo las primeras palabras que no pronunciaba desde hacía años. «Señor, si aún estás ahí, no me sueltes». Rafael no respondió. Solo colocó su mano sobre la de él, y juntos permanecieron en silencio, bajo el cielo gris, como dos almas rotas encontrando refugio. Esa oración, sencilla y sin adornos, fue más poderosa que todos los sermones que Elías había predicado. En el quebranto, redescubría la esencia misma de su llamado. No era guiar a multitudes, sino amar al olvidado. Y ese mendigo que el mundo despreciaba, lo estaba guiando de vuelta a casa. Esa semana, Elías comenzó a visitar más que la plaza. Inspirado por las palabras de Rafael, se acercó a refugios, comedores y esquinas olvidadas de la ciudad, no como pastor, sino como hombre. Llevaba café, pan y tiempo. Escuchaba más de lo que hablaba. Y aunque no vestía sotana ni llevaba una Biblia bajo el brazo, muchos lo llamaban hermano. Descubrió historias tan duras como la suya, y otras peores. Gente marcada por el abandono, por errores del pasado, por enfermedades invisibles. Y sin embargo, en muchos de ellos, encontraba una luz que no se podía explicar. Una fe despojada de fórmulas, nacida en la necesidad más cruda. Fe viva. Volvía cada noche con el corazón más lleno y el alma menos vacía. Pero cada regreso a la plaza era un recordatorio de que esa transformación había comenzado gracias a un hombre que vivía con menos de lo mínimo. Rafael seguía allí, pero su tos era más frecuente y su cuerpo más frágil. Elías insistía en llevarlo a un hospital, pero Rafael se negaba. «No temas por mí, hermano. Mi tiempo no se mide en días, sino en propósito». Una tarde, Rafael le pidió algo especial. «Quiero que prediques aquí, en la plaza, no con Biblia en mano, sino con lo que ahora tienes en el corazón». Elías se quedó en silencio. No se sentía digno, no después de haber renegado de su fe. Pero Rafael lo miró con ternura. A veces Dios necesita rompernos para poder hablarnos de nuevo. Ese sábado, al mediodía, Elías se puso de pie frente a un grupo de personas que ni siquiera sabían su nombre. Algunos eran mendigos, otros simplemente curiosos. Y habló, no desde la teología, sino desde el quebranto. Contó su historia sin esconder las dudas, ni las lágrimas. Y en cada palabra se sentía más humano, más libre, más cercano al Dios que había creído perder. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, un aplauso tímido. Después, un abrazo de una joven que lloraba. Nadie sabía que aquel hombre había sido pastor. Solo veían a alguien real, que entendía el dolor y que ofrecía algo más que respuestas, compañía. Rafael estaba sentado al fondo, envuelto en su manta, con una sonrisa serena en el rostro. Al terminar, Elías se acercó y se sentó junto a él. ¿Y ahora?, preguntó. Rafael miró al cielo y susurró, «Ahora tú sigues, mi camino está por terminar». Esa noche, Elías no pudo dormir. Sentía que algo se cerraba, pero también que algo nacía. Su fe ya no era la de antes, era una fe nueva, reconstruida desde las cenizas, forjada en la calle, nutrida por un mendigo que predicaba con actos.
Y en su corazón se gestaba un nuevo llamado, no volver al púlpito, sino a la gente. Días después del sermón en la plaza, Rafael no apareció. Elías lo buscó por las calles, en los rincones donde solía sentarse, pero no había rastro. Preguntó en refugios y hospitales, sin éxito. Una angustia profunda le oprimía el pecho, como si presintiera que el final se acercaba. La última frase de Rafael resonaba como un eco inquebrantable. Mi camino está por terminar. Fue en un pequeño albergue de caridad donde lo encontró. Rafael yacía en una cama sencilla, arropado por mantas limpias, pero pálido y débil. Sonrió al ver a Elías, como si lo hubiera estado esperando. «Tardaste», murmuró con voz apagada. Elías se sentó a su lado, tomando su mano, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas fluyeron sin contención. «Gracias por devolverme a Dios», susurró Elías. Rafael negó suavemente con la cabeza. «No te devolví nada. Solo te mostré dónde estaba esperándote». Luego, en un gesto sorprendente, sacó de debajo de su almohada la Biblia desgastada que Elías había encontrado en la plaza. «Es tuya, yo solo la cuidé un tiempo». Rafael cerró los ojos por un momento. Elías pensó que había dormido, pero luego volvió a hablar. «Cuando me encuentre con él, le diré que volviste». Fue la última vez que hablaron. Esa noche, Rafael partió en paz, con una sonrisa en los labios y un corazón que, aunque roto por el mundo, estaba completo por dentro. Elías permaneció junto a su cuerpo en silencio. No oró con palabras, sino con gratitud. Sintió, en lo más profundo, que había presenciado algo sagrado. No una muerte, sino una ascensión. Un alma libre regresando a casa. Un mendigo que, sin saberlo, había sido ángel disfrazado en los escombros del abandono. Días después, Elías organizó un pequeño servicio en la misma plaza. Invitó a quienes habían conocido a Rafael, a quienes alguna vez recibieron de su pan, sus consejos, su sonrisa. No hubo velas ni incienso. Solo un banco de madera, una manta doblada y la Biblia abierta en el Salmo 34. En ese lugar, Elías hizo una promesa: dedicar su vida a los invisibles, a los caídos, a los que buscan a Dios entre la basura del mundo. Abandonó para siempre la idea de una iglesia de muros altos. Su templo ahora era la calle y su púlpito, cada banco donde alguien llora en silencio. Con el paso del tiempo, muchos lo conocieron como el pastor de la plaza. No llevaba traje, no pedía diezmos. Solo escuchaba, abrazaba, caminaba al lado. Y en cada historia que escuchaba, en cada mirada que levantaba, encontraba un fragmento de Dios. Porque al final, Elías entendió una verdad que nunca volvería a olvidar. A veces, Dios no grita desde el cielo. Susurra desde un mendigo. Hay historias que no están hechas para entretener, sino para despertar algo que dormía dentro de nosotros. Esta no es una fábula ni una ficción cualquiera. Es el testimonio de un alma que amó a Dios con todo su ser, y luego lo perdió todo. Esta es la historia de un pastor que, tras años predicando la fe, terminó por renunciar a ella cuando la vida le dio un golpe tan duro que ni sus oraciones pudieron sostenerlo. Su nombre es Elías Solano, y por años fue conocido como un hombre de Dios, un predicador apasionado que hablaba del amor divino con la fuerza de quien lo había experimentado en carne propia. Multitudes lo escuchaban, buscaban su consejo, lloraban con sus sermones. Pero había una parte de él que nunca imaginó que enfrentaría la más dura de las pruebas: ver su fe quebrarse ante la tragedia. Un día, una llamada le robó todo lo que amaba. Su esposa y su hija, las dos personas que eran su refugio después de Dios, murieron en un accidente inexplicable. Elías, devastado, hizo lo que había enseñado por años. Oró, clamó, suplicó. Pero el cielo no respondió. No hubo consuelo, solo silencio. Y en ese silencio nació una rabia profunda, una herida espiritual que lo llevó a hacer lo impensable: abandonar el púlpito, la iglesia y a Dios. Desapareció del mapa. Vendió sus pertenencias. Se mudó a una ciudad donde nadie lo conociera. Vivía solo, sin propósito, caminando por calles grises con el alma hecha pedazos. Había perdido la esperanza. No creía en milagros, ni en redención, ni en ese Dios al que una vez sirvió con tanto fervor.
Pero como suele suceder en las historias que parecen perdidas, la luz decidió aparecer en el lugar más inesperado. Un banco de una plaza y un mendigo. Un hombre sucio, envuelto en harapos, con una Biblia entre las manos gastadas. Un hombre que parecía invisible para el mundo, pero que tenía en sus ojos una paz que Elías no entendía. Ese encuentro cambiaría todo. Porque Dios, cuando quiere hablar, no necesita truenos ni rayos. A veces se manifiesta en silencio, a través de quien menos imaginas. Quédate hasta el final. No porque esta historia tenga un final feliz de película, sino porque puede ser tu espejo. Tal vez tú también te alejaste. Tal vez tú también estás en silencio, esperando algo que te devuelva la fe. Esta historia es para ti, y puede que en ella descubras que Dios nunca se fue, solo estaba esperándote en el lugar más humilde.